sienten temor y quieren dormir con la luz encendida porque sienten esa angustia. Sentimos desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Y dice aquí, por ejemplo, tenía miedo que la reunión saliera mal, nunca decía nada por miedo a equivocarse. En la escuela muchas veces se ven los niños calladitos, bien bonitos, como que no rompen un plato, pero muchas veces no es porque no quieran hablar, es porque tienen temor, ¿sí? Es porque hay falta de seguridad, porque hay temor al ridículo, a que alguien se burle de ellos, a que les digan, hiciste mal las cosas, la dijiste mal, y ese tipo de situaciones los va haciendo tímidos, ¿sí? Los va haciendo cohibidos, y esto se va desarrollando incluso hasta que uno es adulto, ¿sí? Y entonces cuando queremos hacer una exposición, por ejemplo, en la escuela, o queremos enfrentarnos a un trabajo, ¿sí? Cuando vamos a un trabajo, ¿qué tenemos que hacer? Generalmente nos hacen una entrevista. Y en esa entrevista a veces es difícil, es complicado, sobre todo si no estamos acostumbrados a tener un diálogo con las personas, a hablar con ellos y expresar realmente lo que hay en nosotros y expresarlo con seguridad. Entonces hay cierto temor y cierta angustia. Entonces muchas veces cuando se busca un trabajo no se tiene tanto temor a desarrollar el trabajo. A lo mejor es bueno para hacer una labor, pero muchas veces se detiene la gente por el temor a ser entrevistado y a ser rechazado muchas veces, ¿no? Bueno, entonces sí hay temor en el ser humano, hay mucho temor en muchos de nosotros. ¿Sabía usted, por ejemplo, que el miedo distorsiona la verdad de Dios? ¿Sabía usted eso? Sí, yo cuando lo escuché, cuando lo empecé a entender, a aprender, que el temor dicen que es un espíritu, ¿sí? Es un espíritu, pero no es un espíritu de Dios, obviamente, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? No es un espíritu de Dios, sino es un espíritu de la maldad, es un espíritu negativo. El miedo confunde a la persona, causa esa confusión, el miedo en una persona. Dice, el miedo nos limita. Dicen los psicólogos, por ejemplo, que el miedo sirve para dos cosas. Sirve para preservar la vida, hay quien piensa así, pero también el miedo nos puede paralizar, ¿sí? El miedo nos puede paralizar y realmente no nos impide desarrollar aquello para lo cual Dios nos creó. Usted sabe que Dios la creó con un propósito, y usted sabe que tiene talentos. Alguien de aquí levante la mano, no me diga cuáles son, pero levante la mano y diga, sí, yo sé cuáles son mis talentos. Levante su mano. 1, 2, 3. Ok, gloria a Dios por las mujeres. Las que no han descubierto su talento, sí lo tienen. Obviamente todos tenemos un talento o más, ¿sí? Más talentos. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, Leonardo da Vinci, sí recuerdan ese hombre? Un hombre del Renacimiento, un hombre muy famoso, que fue médico, que fue ingeniero, que fue biólogo, artista, hizo la Mona Lisa y bueno, tenía muchos talentos él, ¿sí? Ahora les llaman múltiples, alguien que me ayude, talentos múltiples, ¿cómo se dice? ¿No? Alguien que me recuerde. Hay un científico que menciona esos talentos, pero bueno, vamos a la Biblia. Dice entonces, hemos aprendido con mucho temor y ya se nos hace común vivir así, pensar así. No nos damos cuenta que el miedo nos va envolviendo de manera sutil, o sea, de manera muy suave, como imperceptible, ¿sí? Como imperceptible nos va envolviendo muchas veces el temor y nos va convenciendo de que no hay opciones, que no hay solución para el problema, que nada se puede hacer y es tan astuto el miedo, es tan astuto el enemigo, que llegamos a pensar que Dios quiere que vivamos así. ¿Han escuchado eso? Es que Dios quiere que yo esté así, es que
es que si yo no tengo recursos es porque Dios quiere que esté así. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Alguien de aquí lo ha escuchado? Levante su mano. ¿Sí han escuchado eso? Sí, es que yo soy así, es que yo ya no puedo hacer otra cosa, es que como que se nos cierra todo el panorama, como que ya no tenemos opción, como que ya no tenemos, cuando hay un problema, el que sea. A veces puede ser un problema económico, a veces no tenemos los recursos, a veces estamos con alguna deuda o con varias deudas y esto nos va como limitando, nos va angustiando, nos va desesperando. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando hay una enfermedad? Todos hemos pasado por alguna enfermedad, ¿sí o no? ¿Sí? Todos hemos pasado por alguna enfermedad, la que sea un dolor de cabeza, sea una gripa, ¿sí? Ha habido personas que Dios las ha sanado, o sea, han pasado por una prueba tan grande como una enfermedad, pero Dios las ha sanado. Al estar dentro del cristianismo, nosotros vamos viendo, aquí está mi hermana, un testimonio vivo de que Dios la sanó del cáncer. Vamos a darle un aplauso al Señor por su vida de mi hermana. Amén. Ay, Dios mío, ya no quedan aquí. Bueno, entonces, cuando sucede eso, empieza a ser diferente. Cuando hay una enfermedad, hay mucha angustia y hay mucho temor, ¿sí? Pero Dios viene a cambiar todo esto. Entonces, cuando estamos dentro del miedo, dice, nos hace ver las cosas de forma negativa. Y nos va menguando, nos va disminuyendo nuestras propias posibilidades de que Dios nos ha dado, ¿sí? Todos sabemos que Dios nos ha dado talentos, que nos ha dado fortaleza desde la vida. Para empezar, ¿verdad? Que tenemos vida, es porque Dios nos la ha dado. Decía una persona, bueno, yo lo que tengo es porque lo trabajo, ¿sí? Una persona que no conoce mucho de Dios, ¿verdad? Dice, yo lo que tengo, lo tengo porque yo lo trabajo y porque yo lo gano y porque yo me esfuerzo, porque yo me paro temprano. Y yo le dije con mucha certeza, le dije, por la gracia de Dios, le dije, sí tienes eso, pero ¿sabes por qué lo tienes? Porque Dios te lo da. Porque Dios, ¿quién te da las fuerzas? ¿Quién te da la vida? ¿Quién te da la capacidad? ¿Quién te da la inteligencia? ¿Quién te da la destreza? ¿Quién te la da? Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, no somos nosotros, es Dios. Dios que nos usa, Dios que nos hace, Dios que nos mueve, Dios que nos capacita. Amén. Pero el miedo nos acobarda. El miedo nos hace, por ejemplo, a un hijo muchas veces hemos escuchado tristemente que a lo mejor un papá enojado, una mamá enojada le llega a decir a su hijo, pues tú nunca vas a poder, tú nunca vas a hacer nada, tú esto, tú lo otro, ¿sí? ¿Sí han escuchado eso alguna vez por ahí? Sí lo hemos escuchado, ¿verdad? Y entonces el hijo, ¿cómo creen que crece? ¿Sí? Crece atemorizado, porque el hijo le tiene mucha confianza y mucha fe al papá o a la mamá, sobre todo nosotras, bueno, ahorita hablando para mujeres, ¿sí? Que somos las que estamos más en contacto con nuestros hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro esposo se va a trabajar, porque él sale y nosotras estamos ahí, y entonces el hijo va recibiendo de cada uno. Por eso las mujeres debemos de ser, como dice la Biblia, ¿cómo dice la Biblia que tenemos que ser? Sabias. A ver, lo repetimos, debemos ser mujeres sabias, amén. Dice en el libro de Proverbios que Dios nos hizo mujeres sabias, nos hizo virtuosas, y dice la palabra de Dios que Dios nos ve más hermosas que ¿qué? A ver, ¿quién se lo sabe? Más hermosas que las piedras preciosas. O sea, así es usted, así soy yo para Dios, ¿sí? No importa lo que diga el mundo, para Dios somos una joya hermosa, incluso más hermosa que las joyas, ¿sí? Dios nos hizo así. Entonces, el miedo no debe prevalecer en nuestra vida, ¿sí? Todos podemos tener miedo en algún momento dado, pero eso tiene que salir de nuestra vida. ¿Pero cómo le vamos a hacer? ¿Sí? ¿Por qué hay tanta delincuencia en México? ¿Por qué hay tanta inseguridad? Lamentablemente este estado, este municipio donde nosotros nos movemos es un lugar inseguro, es un lugar
difícil en que nuestros hijos salen y nosotros tenemos temor de que no regresen, o nuestro esposo o nosotras mismas. ¿Cuántas mujeres no han sido violentadas, su persona, incluso hasta su vida? El día de ayer pasaba yo por ahí por playas y hay muchas cruces, muchas cosas ahí. Y de verdad yo así me estremecí cuando vi eso. Ya lo había visto, pero nuevamente cuando vuelva a pasar, digo, Dios mío, pues ¿en dónde estamos? ¿Sí? Cuando nuestro país era un país seguro, era un país en donde venía gente, por ejemplo, de Argentina, de Chile, cuando ha habido golpes de Estado, de España y de otros países, venían a refugiarse en México. ¿Por qué? Porque era un país, ¿qué? Seguro, era un país seguro. Era la gente venía y estaba tranquila, vivíamos tranquilos. Sí, había delincuencia, siempre ha habido, pero no al grado de que ahora México está siendo señalado como el país, pues creo que el más, si no me equivoco, es el más violento, ¿no? Entonces, más inseguro. Entonces, algo está pasando con los valores en las escuelas. No se permite hablar de Dios en las escuelas, no se permite enseñar los valores de Dios, y qué triste y qué lamentable, porque sabemos que hay universidades muy costosas en nuestro país y en el mundo que ¿saben qué? Les enseñan con la palabra de Dios, y yo estoy hablando de universidades, ¿sí? Entonces, y generalmente son lugares de mucho éxito, de mucho alcance, de mucha excelencia. La palabra de Dios lo que busca es la excelencia de cada uno de nosotros, ¿sí? Y claro, tenemos que ir aprendiendo, porque no podemos ser excelentes así nada más, ¿verdad? Tenemos que ir aprendiendo desde la casa, decíamos hace ratito, desde la mamita. ¿Quién se tiene que preparar más? Pues los padres, ¿verdad? El papá obviamente tiene que ser un hombre de Dios, tiene que ser, pero nosotras como ayudas idóneas tenemos que enseñarles muchas veces a nuestros esposos. Si ellos no conocen la palabra de Dios, ¿quién les tiene que enseñar? Pues nosotras, ¿verdad? Pero nosotras tenemos que enseñarles con amor. A veces es difícil, porque si nosotras mismas no sabemos, no conocemos de qué manera comportarnos, de qué manera honrar a nuestro esposo, de qué manera respetar a nuestros hijos. Yo he tenido alumnos que dicen, es que mi mamá no me respeta, es que mi mamá me violenta mi vida. Bueno, no lo dicen así, ¿verdad? Pero así lo entendemos. ¿Por qué? Porque la mamá le dice de groserías, porque la mamá ¿por qué? Porque cuando se enoja uno pierde los estribos, nosotras perdemos el control y entonces violentamos la vida de nuestros propios hijos. Y al rato son hijos desobedientes, son hijos groseros, que ya ni nosotras mismas los aguantamos, ¿no? Pero con la palabra de Dios es diferente. ¿Sí? Con la palabra de Dios podemos enseñar con amor, podemos enseñar con cariño, empezando primeramente a tener el amor, a tener nosotras esa conexión con Dios, primeramente nosotras, ¿sí? Porque Dios es un Dios de orden, Dios no es un Dios desordenado, Dios no es un Dios así como que, bueno, pues si quieres y si no, no lo hagas, no, ¿sí? La palabra de Dios dice, primero adórame a mí, primero ámame a mí, busca el reino, dice la palabra de Dios, busca el reino de Dios y su justicia y todo vendrá, ¿por qué? Por añadidura, amén. Entonces, tenemos que buscar primeramente a Dios para que Él nos bendiga a nosotras. Ya cuando nosotros somos, porque así dice la palabra, ¿sí? Dice, ama a Dios y a quién más, y a tu prójimo, pero ¿cómo a quién? Como a ti mismo, porque miren, muchas veces hemos crecido con el temor, ay no, es que si yo me amo yo misma, entonces van a decir que soy una persona egoísta, que soy una persona pues vanidosa, ¿verdad? Porque yo me quiero mucho. No, o sea, no es el orden de Dios, ¿sí? Dice, ama a tu prójimo, sí, pero como a ti. Pero si yo no me amo, si yo no me quiero, si yo me siento gorda, si yo me siento chaparra, si yo me siento diferente a las bellas, si yo me comparo con las señoritas, por ejemplo, las muchachitas, y que todas somos hermosas, porque ante Dios todos somos bellos, ¿sí? Pero muchas veces cuando ya nos vamos siendo mayores, si el enemigo viene y nos dice, ay, mira tus patas de gallo, ay, mira esto, ay, mira o sea, nos va resaltando nuestros no defectos, sino pues nuestras limitaciones, nuestros cambios, ¿verdad? Porque vamos cambiando nosotras, ¿sí o no? Vamos cambiando, pero para Dios, ¿sí? Mi madre acaba de partir con el Señor, tiene poco, y conoció de Dios, pues recibió a Cristo en su corazón por la gloria de Dios, y tristemente
Era una persona mayor, de más de 80 años. Era una persona hermosa. Y la gente que la conoció también dijo que era bella mi madre. Tenía sus errores, claro. Pero ella decía, ay, es que yo ya, mira mi cara, ya estoy muy viejita y muy arrugadita. Y yo le decía, para Dios no, mamá, para Dios usted es hermosa y bella. Y así es para nosotras, aunque seamos grandes, aunque tengamos canas, aunque tengamos arrugas, para Dios siempre seremos hermosas. Sí, amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Porque somos sus hijas, o nosotras que somos madres, por un hijo que se enferma, o un hijo que se hace viejo, ¿por eso lo vamos a dejar de querer? ¿Lo vamos a dejar? Sí lo vamos a dejar querer porque es viejo. No, ¿verdad? Aunque sea, si está gordito, si está flaco, si está como esté, pero es nuestro hijo, es nuestra sangre. Estuvo en nuestro vientre, lo amamos, no podemos dejarlo de querer porque cambia o porque está enfermo, por ejemplo. A veces llegan a estar enfermitos en alguna ocasión y no por eso dejamos de amarlos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver entonces qué es la fe. Por ahí me decían que ya sabíamos qué era la fe, ¿sí? Dice la fe así, dice el diccionario esto. Dice, la Real Academia Española nos da algunas definiciones. Habla sobre la confianza o el buen concepto que podemos tener sobre una persona o situación. Cuando define el concepto de la fe en el cristianismo, nos dice que la fe es una virtud relativa a la teología que consiste en afirmar la revelación de Dios. Bueno, eso es lo que dice el diccionario. Recordamos seguramente, muchos de nosotros hemos de recordar lo que dice Hebreos 11:1, ¿sí o no? ¿Verdad? Que dice, la fe es la certeza. A ver, vamos a ver, si no me equivoco. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Entonces, si hemos crecido en un mundo en que nos ha enseñado esto el mundo, no nos lo ha enseñado. Lo que lo enseña es la palabra de Dios. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Si nosotros aprendimos a pensar de una manera equivocada, de una manera negativa, de no voy a poder, ¿eso será fe? Pues, ¿qué creen que sí? Sí es fe. Sí es fe, ajá, es fe, pero vamos viendo más adelante, espérenme tantito, no se me desesperen. Dice, entonces la fe es confianza, es esperanza, es convicción, la fe es seguridad, es lealtad, es fidelidad. Y luego dice, usted y yo, ¿cómo queremos sentirnos? ¿Queremos sentirnos con duda, sin esperanza? ¿Queremos sentirnos inseguros? Pues no, ¿verdad? No, nosotros no queremos eso. ¿Qué es lo que usted espera? ¿Qué es lo que yo espero? ¿Acaso espero fracaso, pobreza, enfermedad, rechazo, decepción, tristeza? ¿Eso es lo que espero? ¿O espero el favor de Dios? ¿Qué esperamos nosotros? Cuando venimos a la palabra de Dios, decimos que venimos a esperar lo mejor de Dios. Entonces dice, debemos tener fe. Y aquí va lo que preguntaba hace ratito. ¿Sí? ¿Usted tiene fe? Dice, fe en lo negativo, ¿es fe? Sí, sí es fe. Pero dice, ¿en quién debemos tener la fe? Si una persona nos dice, es que tú eres bien inútil, es que tú nunca vas a poder, ¿sí? Ese ascenso de trabajo no te lo puedo dar porque no te lo has ganado. Y nosotros le vamos a creer, ¿verdad? ¿Sí? Si le creemos, estamos teniendo fe, pero la persona que nos está menguando, la persona que nos está menospreciando, estamos teniendo fe, pero no debemos tener fe en eso, aun cuando sean nuestros padres nos hayan dicho, ¿sabes qué? Tú no vas a poder, ¿sabes qué? Tú no tienes la capacidad, ¿sí? No lo hicieron con maldad, seguramente que no, ¿sí? Seguramente lo hicieron porque no sabían, o nosotros mismos pudimos haberlo hecho con nuestros hijos por desconocimiento. Dice la palabra de Dios, mi pueblo padeció, ¿por qué? Por falta de conocimiento, pero el conocimiento de Dios, ¿verdad? Porque información en el mundo hay mucha, ¿sí? Hay
Hay montañas de conocimiento, noticias, periódicos, revistas, toneladas de conocimiento, de información. Hay mucho, mucho, pero no todo es de Dios, ¿sí? Entonces dice que nosotros debemos de tener fe, pero no en cualquier cosa, ¿sí? Debemos de tener fe, ¿en quién? En Dios. Y vamos a ver, si tienen su Biblia, por favor, vamos a abrir en Marcos 11, 22. A ver si alguien la tiene por ahí. Y vamos a leer esa partecita donde dice Marcos 11, 22. Jesús les dijo, tened fe en Dios. Si no, ya aquí lo tenemos. Eso fue lo que les dijo Jesús allí en Marcos 11, 22. Dice, tened fe en Dios. Entonces dice, debemos enfocar nuestra fe en Dios, no tanto en el milagro, fíjense, no tanto en el milagro, porque a veces sí estamos muy enfocados también en el milagro que Dios nos haga, ¿sí o no? Sea económico, sea de familia, si tenemos algún problema con nuestro esposo, con nuestros hijos, con algún vecino, queremos el milagro de paz, queremos el milagro de económico, ¿sí? Pero dice que nosotros debemos tener nuestra fe enfocada ¿en qué? ¿En el milagro? No, tenemos que tener nuestra fe en Dios primeramente, por eso dice, primero busca el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Tener fe en Dios es creer que Él es bueno. Tener fe en Dios es creer que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Hemos escuchado muchas veces o algunas veces que alguien nos puede decir, pero es que estoy así porque Dios así lo quiere, ¿sí? Estoy en fracaso porque Dios así lo quiere. ¿Usted lo ha pensado? ¿Usted lo ha creído? Si es así, dice la palabra de Dios que Cristo vino a renovar nuestro pensamiento. ¿Sí? Que somos nuevas criaturas en Cristo, amén. ¿Sí lo cree? ¿Sí? Entonces, Dios no quiere que estemos nosotros en fracaso, Dios no quiere que nosotros estemos en enfermedad, eso no es verdad, eso no es de Dios, ¿sí? Pero muchas veces lo hemos creído porque nos hemos atemorizado, porque nos hemos angustiado y eso nos va haciendo como que más abajo y más abajo, ¿sí? Y entonces vamos creyendo en lo negativo. Vamos teniendo fe, pero en lo contrario de Dios, ¿sí? El amor de Dios no es así. Entonces, tener fe en Dios es creer que Él responde a nuestras oraciones. El plan de Dios para usted es de bienestar y no de calamidad. Dios no planeó que una persona naciera enferma. Dice Jeremías 29:11. Si alguien lo tiene por ahí, Jeremías 29:11 dice así. Dios tiene planes de paz y no de mal para usted. Dios tiene planes de vida para cada uno de nosotros. Y en Marcos 5:34, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tener fe en Dios es creer que Él nos ama y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Fíjense bien, en varios pasajes de la Biblia, Jesús habla a los enfermos, Jesús habla a los paralíticos, Jesús habla a las personas con alguna situación, por ejemplo, a los endemoniados y que estaban en situaciones de angustia y desesperación, y Jesús les dice que se haga como ¿qué? Como su fe. ¿Sí? O sea, conforme a tu fe, sé sanada, conforme a tu fe, sea hecho, conforme a tu fe, sé prosperado, ¿sí? Entonces, es conforme a la fe, pero repetimos, es una fe que es una fe en Dios. En Timoteo 2:4 dice, quiere que todos seamos salvos y estemos en el conocimiento de la verdad de Él. Dios quiere eso, dice, Dios quiere que seamos salvos. Recordemos qué significa ser salvos, ¿sí? A veces repetimos las cosas, las leemos, las volvemos a leer. A mí en lo personal me cuesta trabajo, ¿sí? Muchas veces tengo que ir al diccionario, tengo que ir ahora con el internet, pues es muy fácil porque mete uno ahí la palabra y rápido nos dice muchas cosas, ¿no? Entonces, pero ser salvo tiene un significado, ¿sí? Esa palabra tiene un significado. ¿Qué será ser salvo? ¿Qué les quiso decir? Dice, quiere que todos seamos salvos y estemos en el conocimiento de la verdad. O sea, quiere decir que si no somos salvos, entonces, ¿qué seríamos?
seríamos como esclavos, ¿verdad? Sí, ¿cómo estaba el pueblo de Egipto, por ejemplo? El pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, ¿sí? Estaba esclavizado. Y no fue, cuando yo leí el Éxodo, a mí me causó mucha impresión, mucho impacto ese libro del Éxodo, porque sabemos el éxito que ha tenido el pueblo de Israel, económicamente, financieramente. Es un pueblo que Dios lo sacó de una condición muy difícil a una condición de éxito y de poder en el mundo. Pero ellos fueron un pueblo que estuvo esclavizado, que estuvo sufriendo, que estuvo bajo el dominio de una potencia como era Egipto, ¿sí? Posiblemente como sea Estados Unidos ahorita, no lo sé, o quizás más, porque según la historia de la Biblia, los faraones tuvieron más de 3,000 años de poder, o sea, eran familias, heredaban el poder, heredaban de una familia a la otra, y entonces se iban quedando con el gobierno y con todo ese poder que tenían económico y político, y así tenían varios pueblos en sujeción, varios pueblos esclavizados, y entre ellos estaban los hebreos, ¿sí? Y sin embargo, pero ellos tuvieron algo que se llamó fe, ¿verdad? Pero fe en Dios, y esa fe, ¿sí? la usó Dios a través de un hombre muy, pues muy sencillo, porque aunque fue educado como príncipe, pero él dejó todo, se despojó de todo eso, que fue Moisés, ¿no? Se despoja de todo y va por su pueblo, va por sus hijos, va por sus hijas de Dios que estaban en situación de esclavitud. Y nosotros también, cuando no estamos en Dios, cuando no tenemos la fe de Dios, estamos en una situación de tristeza, de dolor, de preocupación, de angustia, porque no tenemos la convicción realmente de que Dios puede llevarnos a un mejor nivel, ¿sí? Entonces vamos a continuar con esta partecita. Dice entonces, el miedo esclaviza, ¿sí? El temor esclaviza, y la fe en Dios ¿qué hace la fe en Dios? Nos libera. La fe en Dios nos libera. Usted, mujer, es un diseño de Dios. Somos sus hijas y Él nos hizo, y Él tiene un plan para su vida, para mi vida. En Salmos 139 dice, mi embrión vieron tus ojos, repetimos este versículo, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea que Dios nos hizo completas, Dios nos hizo sin faltarnos nada, Dios nos hizo incluso a su propia imagen, ¿sí? También la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen. Y vamos a ver, dice, ¿cómo nos ve Dios? Dios la formó a usted en el vientre de mamá. Dios la vio con amor, Dios la mira con amor. Hay personas que tal vez no quisieron, ¿verdad? Hay padres, por ejemplo, que están esperando un hijo, o la mamá, ¿verdad? Cuando estamos esperando un hijo, y a lo mejor fue un hijo no planeado. A lo mejor ese hijo ya tenía 2, 3 hijos, 4, 5 o más, y dijo, no, pues es que ya no, ¿verdad? Ya son muchos hijos, o por enfermedad, o por alguna situación, y la madre empieza a pensar, dice, no, pues yo este hijo ya como que ya no quiero que venga, o el papá, o los dos, ¿no? Y sin embargo, sí, nos ha tocado en el trabajo, me ha tocado ver esa situación cuando en una ocasión se me presentó una mamita y iba llorando, ¿no? Ella y su hijo. Yo le había dado un libro para que lo leyera, porque tenía muchos problemas con su hijo, adolescente. Entonces le di un libro, le digo, mire, léase este libro, se lo recomiendo para que usted platique con su hijo. Y ya se lo llevó. Y un día llega al trabajo, pero llegan llorando ella y su hijo. Y le digo, pero ¿por qué lloran? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ella me hizo ese comentario, dice, es que yo no quería tener a mi hijo. Y me lo dijo delante del niño, o sea, a mí me impresionó porque me lo dijo delante del chico. Dice, yo no quería tener a mi hijo. Dice, y él lo sabe. Y además, ¿sabe qué? Dice, pero ahora ya el hijo le había volteado la situación. Ahora el hijo
se había violentado en contra de la mamá, ¿sí? Y ahora el hijo le reprochaba que por qué ella había hecho esto, y la juzgaba y la desaprobaba, y bueno, era una situación ya muy delicada entre ellos, ¿sí? Y bueno, hablamos, estuvimos platicando, estuvimos dialogando, siguieron llorando, ¿no? Siguieron llorando por esta situación. Yo le hablé de Dios, yo le dije que pues incluso al niño, viéndolo a él, le dije, mira, a lo mejor tu mamá por circunstancias que yo desconozco y tú a lo mejor también, o tu papá, pensaron eso, ¿sí? Pensaron en no tenerte, pero ¿sabes qué? Dios tenía planes para ti, Dios tenía planes para tu vida, por eso naciste, ¿sí? O sea, Dios va más allá de nuestros padres, Dios va más allá de la mamá, más allá del papá, y Dios tenía un plan para ti, por eso estás aquí, ¿sí? Y de verdad fue una gran alegría y una gran satisfacción el ver cómo pues me veían así como la mamá así y el niño también. Y bueno, esta señora, ¿de dónde me dice eso? ¿Por qué? Sí, pero Dios tiene un plan más grande que nosotros. Si hay un hijo, si somos a lo mejor alguna hija o un hijo que no, nuestros padres no querían que naciéramos por alguna situación, pero Dios sí quería. ¿Sí? Y estamos aquí y le damos la honra y la gloria al Señor. Amén. Le damos un aplauso a Dios. Y pues ya para concluir, dice, el miedo no es de Dios. La fe en Dios nos salva, la fe en Dios nos anima. ¿Sí lo cree, mujer? La fe en Dios nos anima, la fe en Dios nos impulsa, nos levanta, ¿sí? La fe en Dios nos hace. ¿Han visto a Superman? ¿Sí? ¿La Mujer Maravilla? Bueno, el Superman está más fuerte, ¿verdad? Entonces, la fe nos hace fuertes, el miedo nos hace débiles, ¿sí? O la fe en lo negativo también nos hace débiles. Entonces, la fe en Dios es la que nos hace fuertes. En 2 de Timoteo, dice así, 2 de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, ¿de qué más? De amor y de dominio propio. A mí me encanta este versículo, yo creo que a todos nos gusta el hecho de saber que Dios nos ha dado un espíritu de poder, Dios nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio. Es algo que solamente el Señor puede hacer en cada uno de nosotros. En Hebreos 11:1, voy a releer otra vez, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué debemos esperar? Debemos esperar maldición o bendición. Bendición, tenemos que esperar bendición, tenemos que esperar solución a nuestros problemas, tenemos que esperar la salud, ¿verdad? Si estamos enfermos tenemos que esperar y tenemos que confesar y tenemos que declarar salud, prosperidad si estamos en una situación de necesidad económica. Y luego en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo ¿en quién? Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, amén. Entonces, ¿cuál es la fe que combate al miedo? Díganme ustedes, si se entendió me van a decir, ¿cuál es la fe que combate al miedo? ¿La fe en quién? En Dios, ¿verdad? Esa es la fe que combate al miedo. La certeza en Dios, la seguridad en Dios, la convicción que Dios la ama a usted. Dios quiere lo mejor para usted y si no tenemos la fe, entonces, ¿qué debemos hacer? Porque pasa a veces que decimos, bueno, sí, ok, la fe es buena, la fe sirve, pero ¿qué pasa si no tenemos la fe? ¿Qué pasa si a lo mejor conocemos muy poquito de Dios o a lo mejor apenas nos estamos acercando y decimos, no, pues sí, como que es interesante la Biblia? A veces hay mucha gente que tiene la Biblia en su casa, yo la tenía en mi casa, uno de mis hermanos me la regaló y allí se quedó por muchos años guardada, archivada, empolvada y yo no la leía. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener un tesoro? ¿De qué me sirve tener un recurso tan valioso si yo no lo leo, si yo no lo uso, verdad? Entonces, tenemos que buscar esa fe, buscar esa convicción a través de la lectura de
de la palabra de Dios. Entonces, si no tenemos fe, ¿qué tendríamos que hacer? Pues es muy sencillo, ¿verdad? Los que ya estamos en la palabra de Dios sabemos, dice, si no tienes fe, pues pídela, ¿sí? Nada más. Y a mí cuando me dijeron eso, de verdad se me hizo muy, pues muy simple. Ay, ¿cómo? Y sí, nada más pido la fe, ya, sí, ya. Pues sí, nada más eso tienes que hacer, ¿sí? Pero también debemos rendir nuestro corazón. Sabemos que Dios le gusta un corazón rendido, un corazón humillado ante Él, un corazón limpio, un corazón sano, y Él nos va a dar esa fe. Entonces tenemos que pedirle esa fe dice la palabra de Dios, no dudando en nada, sino tenemos que pedir la fe con mucha, ¿qué? Con mucha convicción. Amén. Bien, pues vamos a hacer una oración para concluir. Dice Santiago 1:6, yo los invito para que nos pongamos de pie. En Santiago 1:6 dice así, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fíjense bien la importancia que tiene el hecho de que nosotros no solamente creamos en Dios, que tenemos que creer en Él, que creer en un Dios bueno, en un Dios amoroso, en un Dios perdonador, en un Dios que reconcilia, en un Dios que restaura, un Dios que sana. Pero dice en Santiago 1:6 que debemos pedir con seguridad, que debemos de pedir con fe, que debemos de pedir con convicción. No sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces cuando está uno orando, llega así como que la duda, ¿verdad? Y dice, no, Dios no te va a responder eso, ¿sí? Tenemos que ser firmes y tenemos que rechazar esa duda, tenemos que rechazar ese pensamiento que no es de Dios. Porque dice aquí, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea que si dudamos, el enemigo, ¿sí? Permitimos que el enemigo se lleve nuestra fe, se lleve la bendición de Dios. Y yo las animo, mujeres, y a los que estamos aquí, hombres y mujeres, que también aquí están unos hermanitos, pues yo los animo a que oremos con esa convicción, oremos al Señor, estemos convencidas que somos importantes para Dios y que Él realmente nos transforma, que Él nos potencia con su fe, con su amor, con su gracia. Y si nosotras como madres vamos haciendo una mejora en nuestra vida, si nosotras vamos siendo obedientes a nuestros hijos, les vamos modelando, les vamos dando ese paradigma, esa enseñanza a través de nuestra vida para que ellos también sean como nosotros o mejores que nosotras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un modelo más grande que es Cristo. ¿Sí? Un modelo de vida, un modelo de virtudes, un modelo de sacrificio, un modelo de esfuerzo, que a Él no le importó el sol, no le importó el hambre, no le importó el calor, no le importaron las humillaciones que le hicieron, que lo escupieron, que lo señalaron, que lo menospreciaron, pero Él dijo, yo voy por mis hijos, yo voy a morir en esa cruz, pero también voy a resucitar. ¿Sí? Y así también nos enseñó a nosotros a resucitar en Dios, a resucitar para que nuestras generaciones sean bendecidas. El enemigo vino a robar, ¿verdad? Vino a robar, a destruir, a matar, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que las maldiciones alcanzan hasta la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación, pero las bendiciones alcanzan más. ¿Sí? ¿Hasta cuánto alcanzan las bendiciones de Dios? Hasta 1000 generaciones. Amén. Entonces, nosotras es una oportunidad que Dios nos da. Yo las animo a que sigan buscando de Dios, a que no sea la única vez que estemos aquí, a que de verdad busquemos la palabra, busquemos la oración y la meditación y hagamos esa oración constante sin dudar y vayamos desarrollando esa fe en el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Ahí cada quien en su lugar, yo les pido que me apoyen en esta oración. Padre Celestial, te doy gracias por la vida de esta tu querida hija, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra que nos anima. Gracias porque tu amor nos impulsa, nos conduce por la senda segura que es tu voluntad. Te ruego que incrementes la fe en cada una de nosotras,
Que tu palabra bendita sea nuestra lámpara, Señor, que alumbra nuestro camino. Cada instante de nuestra vida, bendice el fruto de nuestro vientre, Señor. Bendice a nuestros hijos, a nuestras hijas, bendice a nuestros esposos. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que tú sigas bendiciendo a cada mujer, Señor. Llénala, Señor, de tu presencia. Tú conoces los anhelos de cada mujer que está aquí presente y aún de aquellas que no pudieron venir, Señor. Padre bendito, sé tú con ellas, Señor, anímalas, desarrolla su fe, incrementa esa fe en su corazón, Padre, que ellas sean esos modelos, Señor, esas madres esforzadas y valientes que solamente tú puedes formar, Señor. Haz de nosotras, Señor, mujeres dignas, Señor, mujeres diferentes, mujeres virtuosas, Señor, que van a dar un testimonio allá afuera, Señor, y que tu palabra dice que tú no nos avergüenzas, Señor, sino que tú nos exaltas, Señor, en medio del sufrimiento, en medio de la calamidad, de la enfermedad, pero tú vienes a darnos esa paz, Señor. Tú vienes a traer sanidad, a traer convicción, a traer armonía, Señor Jesús. Gracias por esta vida, Señor, de esta mujer que está aquí presente, Señor. Gracias por cada una de nosotras y por cada una de nuestras familias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso. ¿Qué tal?